Hola, mi nombre es Inmaculada Sánchez y soy profesora de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Gracias por interesarte por esta comunicación que se titula Conociendo la profesión desde dentro, experiencias de autoconocimiento en alumnado de trabajo social. Voy a contártela. Esta experiencia de innovación docente y a su vez pilotaje de una futura investigación se desarrolló a lo largo del curso 2021-2022 en la asignatura Habilidades Sociales, una asignatura del primer curso del grado de Trabajo Social, a lo largo de 10 sesiones, donde de manera procesual introducimos el autoconocimiento a través de metodologías vivenciales. El autoconocimiento como una manera de competencia profesional. En el primer curso de trabajo social, el alumnado empieza a aprender los contenidos de diversas asignaturas muy complementarias entre sí y a la vez eclécticas, como son la antropología, el derecho, la economía, la psicología, todas las propias de trabajo social, servicios sociales. Y empieza a cuestionar cómo es el mundo, cómo funciona, cuál es su lugar en él, de qué manera podríamos contribuir a que el mundo fuera más justo, mejor, cuál es nuestra responsabilidad en él. A su vez, este primer año está marcado por una serie de cuestionamientos personales. En ocasiones el alumnado marcha de sus casas para venir a la universidad, a otra ciudad, a vivir con otras personas, a conocer otras realidades sociales, políticas, de muchas índoles. Y entonces se pregunta cuál es su lugar en el mundo, quién soy yo, cuáles son mis relaciones familiares, mis relaciones de pareja, son las que quiero, no quiero esto, cómo quiero vivir la vida, ¿no? En definitiva. Además de estos cuestionamientos sociales y personales, el alumnado se enfrenta a conocer por primera vez esta carrera. Necesita conocer qué es el trabajo social y cuáles son las competencias necesarias para convertirse en buenas y buenos profesionales. Consideramos importante comprender esta profesión de acompañamiento y de ayuda desde un lado práctico, no solamente teórico. No solamente nos queríamos conformar con enseñar en la parte de las enseñanzas básicas, pues las definiciones que existen sobre autoconocimiento, sino que queríamos que el alumnado lo pudiera vivenciar. Queríamos que el alumnado pudiera replantearse y cuestionarse, ¿quién soy yo? ¿Quién no soy? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Están en coherencia, en sintonía, ese sentir, pensar y hacer? Y todo ello porque consideramos que al ser una profesión de acompañamiento a la vida de otras personas, es importante tener consolidado y afianzadas ciertos pilares, tener sanado ciertas heridas, ciertos dolores. De ese modo, no proyectaré lo mío en el otro, en esa relación de ayuda. Y sobre todo, consideramos que es muy importante poder pulir esa herramienta que somos. Asimismo, pensamos que es muy importante, como dice Ramajo y Mesquida, que entendamos el autoconocimiento pues, como una exigencia ética, ¿no? Para poder ejercer una práctica profesional responsable. La vida de muchas personas va a estar en nuestras manos, ¿no? Y no debemos de dejar que aquello que a nosotros nos ha afectado, a su vez, lo proyectemos de una manera insana en estas personas a las que acompañamos. Y creemos que el autoconocimiento es una manera para poder limpiar estas formas de pensar, de sentir o de actuar. ¿Pero qué metodologías hemos usado? Bueno, pues era fácil porque creemos que partimos de la idea de que el autoconocimiento es transversal a cualquier otra asignatura, cualquier otro ámbito del conocimiento, cualquier cuestión que el alumnado de trabajo social pudiera aprender. Esta asignatura, per se, pues trabajando ciertas cuestiones porque está imbrincada dentro del tema 2, que se trata sobre habilidades sociales y autoconocimiento para la práctica del trabajo social. Así pues, han sido múltiples los equipos docentes que a lo largo de muchos años han ido trabajando estas cuestiones con el alumnado. Así que estaba muy justificado que dentro de la asignatura de habilidades sociales pudiéramos trabajar de manera transversal el autoconocimiento a lo largo de todo el semestre.
Teníamos un grupo grande de enseñanzas básicas de EB, de 63 alumnas y alumnos, que a su vez estaban divididos en tres grupos de enseñanzas prácticas y desarrollo, EPD. Cada uno de esos grupos más o menos con unas 21 personas, y a su vez estos se subdividían en grupos de trabajo de manera muy práctica de 4 o 5. Teníamos una serie de premisas que encuadraban la manera en la que íbamos a trabajar. Ante todo, podíamos expresar las emociones como nos surgieran, sin juzgar ni las mías ni las del otro, sin pensar que eran positivas o que eran negativas. Nos íbamos a permitir acogerlas y que fluyeran. Y desde la docencia, la persona docente, por supuesto, acogía esas emociones y hacía de contención para poderlas canalizar de manera sana. Por otro lado, decirnos a nosotras mismas y nosotros mismos, yo sé, yo puedo hacerlo. Tal vez es algo nuevo, voy a salir de mi zona de confort. La profesora, el profesor me van a plantear cosas que jamás he hecho, pero yo sé que puedo y lo intento. A su vez también me permito disfrutar de esta sesión, abrirme a lo nuevo, pero siempre respetándome, siempre cuidándome, contando de mí hasta donde me apetezca y me parezca sano, y además escuchando con respeto al resto de las personas. Por supuesto, necesito cuidarme a mí misma, a mí mismo y cuidar a su vez al resto de compañeras y compañeros. Y algo fundamental era el trato de confidencialidad y secreto respecto a todo lo que sucedía en la sesión. Algunas de las metodologías que hemos utilizado han sido el diario de experiencias como una herramienta para la reflexión. Pensamos que era muy importante tener un cuaderno que previamente les pedíamos eh, que cambiaran, transformaran, tunearan o como se dice en arte, intervenir el cuaderno con fotografías, con dibujos, con trozos de revistas. Y ese cuaderno era una constante herramienta para ir trabajando sobre ella, ¿no? Y constantemente íbamos haciendo preguntas de reflexión de lo que íbamos viviendo y el alumnado lo iba dejando reflejado ahí. Por otro lado, la autobiografía emocional, que de per se es un clásico en esta asignatura y hace muchos años que ya de por sí la trabajábamos en ella, que nos permite escribir el recorrido vital de las personas, ¿no? El alumnado escribía su vida a través de, bueno, de un guión, de unas pautas que le ofrecíamos, pero que también estaban abiertas y solamente servía como para apoyarles. Y después, pues, contaban un trocito de lo que quisieran, de su historia personal, al resto de compañeros y compañeras, ¿no? Y esto permitía crear grupos, fortalecernos, saber que todas somos débiles y fuertes, vulnerables y potentes. Y de este modo, pues generar mayor empatía y mayor cohesión grupal. Por otro lado, trabajábamos desde el cuerpo y la respiración, a través de dinámicas corporales, a veces con música, otras sin música, y cada cierto tiempo decíamos, y respiro. Esa era como una consigna, ¿no? Para canalizar las emociones que a veces se generaban en el aula. Asimismo, la creatividad pensamos que era fundamental como forma de desarrollo de las potencialidades de las personas, pero también como una manera, como una herramienta para integrarlo en los conocimientos que como trabajadoras y trabajadores sociales adquirimos. De este modo, hubo muchas propuestas plásticas que se pidió al alumnado después de realizar otro tipo de dinámicas, ¿no? Vivíamos alguna dinámica, algún ejercicio, alguna actividad y después le pedíamos al alumnado que eso, lo vivido, lo pensado, lo sentido, lo representaran con una obra plástica. No importaba si era un dibujo, no importaba si era una obra en 3D, no importaba si era un gesto, un movimiento, si utilizaban las mesas y las sillas de la clase para crear una escultura o cualquier otro material y que posteriormente dieran un nombre a esta obra. Después pues, se ponía en común con el resto del gran grupo hasta donde cada cual, por supuesto, quisiera contar. Entendemos que esto no fue una actividad de arte-terapia, sino que era una manera de utilizar la creatividad al servicio de la asignatura e introducir así de este modo herramientas de autoconocimiento. Por otro lado, para nosotros era muy importante y para nosotras unir el pensar, el sentir y el actuar.
consideramos que para que una persona esté equilibrada necesita que estos tres centros del ser humano estén en consonancia y coherencia entre sí. Para ello, bueno, pues hicimos muchas dinámicas en parejas, grupales, individuales, de confianza, de salir de la zona de confort, de reconectar y descubrir la empatía, la escucha activa, habilidades sociales respecto al lenguaje verbal, lenguaje no. Por otro lado, pues los pequeños subgrupos que había en cada clase de enseñanzas prácticas y de desarrollo, compuestos por 4 o 5 personas, creaban, reflexionaban, dejaban constancia por escrito de una propuesta de autoconocimiento, de una dinámica de autoconocimiento y posteriormente la implementaban en el aula para el resto de sus compañeros y compañeras y la persona docente. Esta experiencia se evaluó a través de un formulario de Google y constatamos la hipótesis que teníamos inicialmente de que el alumnado consideraba que el autoconocimiento era importante para sus vidas y también para el aprendizaje de su profesión. Esto nos llevó a poder constituir esta experiencia de innovación docente como una propuesta piloto para lo que posteriormente se ha consolidado como un trabajo de investigación, de una tesis doctoral, a través de la investigación Conócete a ti misma, el impacto del autoconocimiento en estudiantes de trabajo social. Un estudio de caso comparado en 3 universidades diferentes, como son Cádiz, Huelva y la Universidad Pablo Olavide. Tenemos muchas propuestas. Me encantará que puedas descubrirlas en el texto que hemos creado, en la comunicación escrita. Por lo demás, te damos las gracias por haberte interesado en esta temática y, por supuesto, si vibras con esto del autoconocimiento en el trabajo social, estaremos encantadas y encantados de que contactes con nosotras, con nosotros y que podamos crear lazos de trabajo, de investigación y docencia. Un cordial saludo.